La sala de emergencias del Consejo Galáctico se llenó de voces cuando el embajador terrestre Jake Morrison recibió el veredicto. Los Valorian, una raza antigua que controlaba 3 sectores enteros, habían tomado su decisión final. Su líder, con 6 ojos brillantes de satisfacción cruel, pronunció las palabras que cambiarían todo. 6 millones de refugiados. 6 millones de seres de razas incompatibles con la biología terrestre, con necesidades atmosféricas diferentes, con culturas que jamás habían conocido el concepto de paz. Todos serían transportados a la Tierra en 72 horas. El castigo por la audacia humana de rechazar la anexión Valorian. El precio por atreverse a decir no. Jake apretó los puños bajo la mesa mientras traducía mentalmente las implicaciones. La Tierra apenas había logrado estabilizar su propia población después de las guerras del agua. Sus ciudades respiraban con dificultad. Sus recursos estaban calculados al milímetro. Y ahora esto. En Washington, la presidenta Lisa Campbell recibió la transmisión con el rostro pálido. Su gabinete la rodeaba en completo silencio. 6 millones no era un número abstracto. Era el equivalente a vaciar países enteros en su regazo. Razas que requerían metano para respirar. Seres que se alimentaban de radiación. Criaturas que veían la luz solar como veneno. Los Valorian esperaban el colapso. Sus analistas ya habían calculado los escenarios. Disturbios civiles en 3 semanas, guerra civil en 2 meses. Rendición total en 6 meses. La Tierra se arrodillaría y suplicaría ser anexada solo para obtener ayuda. Un plan perfecto. Pero en Nueva York, Daniel Torres, director de gestión de crisis de las Naciones Unidas, ya estaba llamando a cada nación del planeta. En Ginebra, Amy Rodríguez coordinaba con la Organización Mundial de la Salud. En Beijing, Chris Bennett activaba protocolos de construcción acelerada que habían sido diseñados para colonias marcianas. La humanidad tenía 72 horas para prepararse. Los primeros informes llegaron rápido. Las especies incluían Methrix, que necesitaban atmósferas tóxicas, Luminos, que morirían sin radiación constante, Cryoban, que requerían temperaturas bajo cero permanentemente. Cada especie con traumas de guerra, con cicatrices de genocidios, con odios ancestrales hacia las otras razas en el grupo. El Consejo Galáctico observaba con cámaras satelitales, esperando el espectáculo de la desesperación humana. En cambio, vieron algo diferente. Vieron a ingenieros trabajando sin dormir para modificar invernaderos en hábitats sellados. Vieron a químicos sintetizando atmósferas artificiales. Vieron a médicos estudiando biologías alienígenas con una velocidad que desafiaba sus propios récords. Vieron a María Santos, una maestra de primaria en Los Ángeles, organizar a su comunidad para recolectar mantas térmicas. Vieron a Kevin Wright, un constructor en Detroit, liderar equipos voluntarios para erigir estructuras de aislamiento criogénico. El reloj corría. 60 horas, 50, 40. Y la Tierra no se derrumbaba, se movilizaba. Los Valorian, confundidos, aumentaron la vigilancia. Esto no estaba en sus cálculos. Los humanos deberían estar destruyéndose entre sí por los recursos que pronto faltarían. Deberían estar señalándose con dedos acusadores, buscando culpables. 30 horas. 20. Las primeras naves de transporte Valorian entraron en órbita terrestre. Sus bodegas llenas de seres desesperados, hambrientos, traumatizados. El castigo estaba a punto de cumplirse. Jake Morrison regresó a la Tierra, pero no encontró caos. Encontró preparación. Lisa Campbell apareció en todas las pantallas del mundo con un mensaje simple que resonaría a través de la galaxia. La humanidad no rechaza a quienes necesitan ayuda. Jamás lo hemos hecho. Jamás lo haremos.
Las compuertas de las naves se abrieron. El primer millón descendió en cápsulas de aterrizaje controlado sobre el desierto de Mojave. Laura Mitchell, coordinadora de campo, observó desde su puesto de mando móvil cómo las estructuras prefabricadas ya estaban en posición, cada una diseñada específicamente para las necesidades biológicas de diferentes especies. Los Matrix salieron primero, tambaleándose en sus trajes de contención mientras equipos humanos los guiaban hacia los domos de atmósfera controlada. Estos seres de piel azul translúcida nunca habían visto a un humano en persona. Sus archivos culturales describían a la humanidad como primitivos violentos. Esperaban cadenas. Encontraron manos extendidas. Tony Harris, un ex-marine convertido en trabajador humanitario, llevaba un traductor universal mientras guiaba a un grupo de 50 Matrix hacia su nuevo hábitat temporal. No hablaba su idioma, pero había memorizado los gestos de respeto de su cultura. Cuando hizo la reverencia correcta, vio sorpresa en sus rostros alienígenas. En Alaska, los Cryovan encontraron instalaciones criogénicas construidas en cavernas naturales. Nicole Carter, bióloga especializada en ambientes extremos, había pasado 40 horas sin dormir, asegurándose de que las temperaturas fueran exactamente menos 80 grados Celsius. Cuando los primeros Cryovan tocaron las paredes de hielo reforzado, sus cuerpos cristalinos vibraron en lo que sus traductores identificaron como llanto de alivio. Medio mundo más allá, en el Sahara, los Luminos recibían sus primeras dosis de radiación controlada. Ryan Phillips, físico nuclear, había diseñado cámaras de alimentación energética que simulaban sus soles nativos. Razas que llevaban años huyendo de sistema en sistema, finalmente encontraban sustento. Pero los números eran abrumadores. 6 millones significaban 6 millones de historias, 6 millones de traumas, 6 millones de necesidades únicas. Diana Hughes coordinaba desde Ginebra la logística más compleja jamás intentada. Cada especie necesitaba no solo hábitats diferentes, sino también estructuras sociales específicas. Los Chentauri eran seres colmena que morirían si se separaban de sus grupos. Los Solitax, por el contrario, enloquecían si estaban demasiado cerca de otros de su especie. Los primeros días fueron caos controlado. Protestas estallaron en algunas ciudades. Grupos humanos exigían saber por qué se gastaban recursos en alienígenas cuando había problemas terrestres sin resolver. Eran minorías, pero ruidosas. La presidenta Campbell no los silenció. En cambio, los invitó a participar. Les mostró los números reales, la tecnología que los refugiados traían, el conocimiento científico que compartían, las posibilidades que se abrían. Un Matrix anciano llamado Vex Thor había sido ingeniero de propulsión antes de que su mundo fuera destruido. En pago por el refugio, diseñó mejoras para los reactores de fusión terrestres que aumentarían la eficiencia en un 30%. Una familia Luminos compartió técnicas de agricultura radiológica que podían transformar tierras contaminadas en granjas productivas. Los Cryovan tenían conocimientos sobre preservación celular que revolucionarían la medicina humana. Pero el intercambio más valioso no era tecnológico, era cultural. En un centro de refugiados en Arizona, Lisa Campbell observó algo extraordinario. Un grupo de niños humanos jugaba con crías Chentauri, comunicándose mediante dibujos y gestos. Las barreras del lenguaje se desvanecían ante la curiosidad infantil. En Toronto, un chef humano llamado Marcus Stone aprendía a preparar nutrientes sintéticos para Solitax mientras enseñaba a cambio recetas terrestres adaptadas a biologías alienígenas. La comida, descubrió, era un lenguaje universal. Los Valorian observaban desconcertados. Sus modelos predictivos habían fallado completamente.
Donde esperaban violencia, veían cooperación. Donde calculaban colapso económico, detectaban crecimiento acelerado de infraestructura. El embajador Valorian solicitó una reunión privada con Jake Morrison. En una sala sellada de la Estación Espacial Internacional, el alienígena de 6 ojos no ocultaba su confusión. Esto era un castigo, dijo con voz tensa. Debían estar sufriendo. Jake sonrió con cansancio. Llevaba 90 horas sin dormir adecuado, coordinando esfuerzos globales. Su respuesta fue simple, pero profunda. Ustedes ven refugiados como carga. Nosotros vemos personas que necesitan ayuda. Esa es la diferencia entre nuestras especies. El Valorian no tenía respuesta para eso. En tierra, el tercer mes desde la llegada de los refugiados marcó un punto de inflexión. Las protestas iniciales se habían transformado en movimientos de integración. Ciudades enteras se habían reorganizado para acomodar diferentes necesidades biológicas. Los barrios mixtos comenzaron a aparecer en las principales metrópolis del planeta. En lo que antes era un distrito industrial abandonado de Detroit, ahora se alzaba Nueva Esperanza. Una comunidad donde humanos y 5 especies alienígenas diferentes convivían en una arquitectura revolucionaria. Daniel Torres caminaba por las calles de ese nuevo vecindario con asombro renovado cada día. Torres había sido clasificado como cínico por sus colegas, y un hombre que había visto demasiadas crisis humanitarias como para creer en finales felices. Pero esto desafiaba su experiencia. A su izquierda, un edificio de apartamentos con secciones atmosféricas divididas albergaba familias Matrix en los niveles inferiores y humanos en los superiores. Los niños de ambas especies se encontraban en zonas de transición selladas, jugando juegos que ninguna de las dos culturas había inventado sola. Eran híbridos de imaginación compartida. A su derecha, un mercado donde comerciantes Solitax vendían cristales cultivados en ambientes de alta presión que los humanos habían aprendido a usar en tecnología de comunicación. A cambio, artesanos terrestres ofrecían trabajos en madera y metal, materiales que los Solitax jamás habían manipulado en sus mundos desérticos originales. Amy Rodríguez publicó su 10º informe para la Organización Mundial de la Salud. Los datos eran claros. Las tasas de mortalidad entre los refugiados habían caído un 87% desde el primer mes. Las enfermedades de adaptación que los modelos Valorian predecían no se habían materializado, porque los médicos humanos no habían esperado a que ocurrieran. Habían estudiado, prevenido, innovado. La doctora Sarah Kim, en Seúl, había desarrollado un tratamiento para la degradación celular Luminos, usando técnicas de terapia genética humana adaptada. Su investigación se compartía libremente con todos los centros médicos del planeta. No había patentes, no había secretos. La emergencia había forzado una colaboración sin precedentes. En las Naciones Unidas, Chris Bennett presentaba los números económicos que hacían palidecer a los escépticos. El Producto Interno Bruto Global había crecido un 12% en 3 meses. No a pesar de los refugiados, sino gracias a ellos. Los Matrix trabajaban en proyectos de terraformación submarina, creando hábitats en las profundidades oceánicas que expandían el espacio habitable terrestre. Los humanos aportaban la infraestructura y la coordinación. Juntos estaban logrando lo que ninguna especie había logrado sola. Los Cryovan habían abierto las regiones polares a un desarrollo completamente nuevo. Ciudades enteras crecían en la Antártida, no como puestos de investigación, sino como metrópolis vibrantes donde el hielo eterno era hogar, no obstáculo. Pero el verdadero cambio no estaba en los números. Estaba en las historias. María Santos, la maestra de Los Ángeles, ahora enseñaba en una escuela integrada, donde la mitad de sus estudiantes eran humanos, y la otra mitad pertenecían a 7 especies diferentes.
Había aprendido que los pequeños Chentauri pensaban en patrones colectivos, lo que los hacía brillantes en matemáticas grupales. Que los jóvenes Metrix tenían una percepción del tiempo diferente, que les permitía ver patrones históricos que los humanos no detectaban. Sus lecciones ahora incluían perspectivas que ningún educador terrestre había considerado antes. No estaba enseñando solo historia humana. Estaba enseñando historia universal. Kevin Wright había dejado la construcción tradicional para especializarse en arquitectura ambiental mixta. Su última creación en Seattle era un edificio de 50 pisos donde cada piso tenía atmósfera, temperatura y gravedad diferentes. Humanos vivían en los niveles medios, Cryoban en los superiores, Luminos en secciones con paneles solares concentrados, Metrix en cámaras selladas. No era solo funcional, era hermoso, un símbolo de que la diferencia no requería separación. Laura Mitchell coordinaba ahora un programa completamente nuevo. Reubicación voluntaria de refugiados a colonias espaciales humanas. Marte, las lunas de Júpiter, las estaciones orbitales. Lugares que los humanos habían construido con gran esfuerzo, ahora recibían oleadas de nueva población que traía ideas frescas. En la colonia marciana Nuevo Amanecer, los Solitax prosperaban en los desiertos rojos que recordaban a sus mundos perdidos. Trabajaban con colonos humanos para desarrollar técnicas de extracción de agua que triplicaban la eficiencia anterior. Tony Harris ya no era coordinador de campo. Ahora era embajador cultural, un puente entre mundos. Viajaba de comunidad en comunidad, resolviendo conflictos que surgían no de odio, sino de malentendidos. Los Chentauri no comprendían el concepto humano de privacidad individual. Los humanos no entendían la necesidad solitax de silencio absoluto durante sus periodos de meditación, pero cada conflicto resuelto fortalecía el tejido social que se estaba formando. Nicole Carter había hecho el descubrimiento más importante de su carrera al estudiar la biología Cryoban. Su metabolismo basado en temperaturas extremas utilizaba procesos químicos que podían revolucionar el almacenamiento de energía. Baterías que funcionaban con principios Cryoban podían durar 50 veces más que las terrestres. Compartió sus hallazgos con científicos Cryoban, quienes a su vez añadieron conocimientos que ella jamás habría descubierto sola. La colaboración produjo tecnología que ninguna especie había logrado independientemente. Ryan Phillips observaba las primeras pruebas de reactores de fusión híbridos, diseñados con ingeniería Metrix y física humana. La producción energética era tan alta que los problemas de escasez global estaban evaporándose rápidamente. Diana Hughes compilaba todo en informes que enviaba al Consejo Galáctico, no como súplicas de ayuda, sino como actualizaciones de progreso. Cada informe era una bofetada silenciosa a las expectativas Valorian. Los Valorian, mientras tanto, enfrentaban una crisis propia. Su castigo había backfired espectacularmente. La Tierra no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Y las otras especies del Consejo Galáctico estaban tomando nota. Si los humanos podían integrar 6 millones de refugiados en meses, ¿qué decía eso sobre las especies superiores que rechazaban a cientos? Embajadores de razas menores comenzaron a contactar discretamente a la Tierra. Querían saber cómo lo habían hecho. Querían aprender. Jake Morrison recibía esas comunicaciones con una mezcla de satisfacción y cautela. La humanidad no había hecho esto para impresionar a nadie. Lo habían hecho porque era lo correcto. Pero las implicaciones políticas eran innegables. La Tierra, un planeta que había sido considerado primitivo y al borde de la anexión forzada, ahora era visto como un modelo. La presidenta Campbell aprovechó el momento. En una transmisión dirigida a todo el Consejo Galáctico, habló con voz firme
pero sin arrogancia. Nos dieron 6 millones de refugiados como castigo, dijo. Nos guió la compasión, no la crueldad. Y descubrimos que ayudar a otros no nos debilitó, nos hizo más fuertes. El quinto mes marcó transformaciones que nadie había anticipado. Las estructuras provisionales se habían vuelto permanentes, pero más que eso, se habían vuelto parte integral de la sociedad terrestre. Lo que comenzó como crisis se había convertido en evolución. En la Universidad de Stanford, el programa de estudios alienígenas se había expandido tan rápido que ocupaba 3 campus completos. Diana Hughes, ahora directora del Departamento de Integración Cultural, supervisaba clases donde profesores humanos y alienígenas enseñaban lado a lado. El profesor Kettner, un Matrix que había sido filósofo en su mundo antes de la destrucción, impartía seminarios sobre ética comparativa. Sus estudiantes humanos quedaban fascinados al descubrir que conceptos como justicia y moralidad tomaban formas completamente diferentes en culturas que evolucionaron bajo cielos distintos. Pero lo que más impactaba a Kettner era la sed humana de conocimiento. En su experiencia con otras especies del Consejo Galáctico, el conocimiento se guardaba, se protegía, se vendía. Los humanos lo compartían con una generosidad que bordeaba lo irracional desde una perspectiva galáctica. ¿Por qué nos enseñan sus secretos tecnológicos?, le preguntó un día a Diana. Ella lo miró confundida. Porque ustedes nos están enseñando los suyos. Es intercambio justo. Pero podríamos usar ese conocimiento contra ustedes. Diana sonrió. ¿Podrían? ¿De verdad? Después de que les dimos refugio, comida, hogar. La confianza genera confianza, profesor. Es un concepto simple. Kettner no tenía respuesta. En su larga vida había visto imperios construidos sobre desconfianza y control, nunca sobre fe mutua. La idea era radical, peligrosa y aparentemente efectiva. En Ciudad de México, Marcus Stone había abierto el primer restaurante verdaderamente interespecies. En el menú era un documento de 50 páginas que requería lectores especializados para navegar las necesidades dietéticas de 12 especies diferentes. Una familia humana podía sentarse a cenar, mientras en la mesa vecina un grupo Solitax consumía compuestos minerales servidos en platos con temperatura controlada. Los luminos tenían una sección separada, donde podían absorber radiación nutritiva en privacidad. Pero la genialidad de Marcus no estaba solo en la comida. Estaba en crear espacios donde especies diferentes podían compartir el ritual universal de comer juntos, cada uno a su manera. «He descubierto algo», le dijo a un periodista que lo entrevistaba. «La comida es donde las culturas se encuentran realmente, no en tratados o declaraciones, en la mesa». El Consejo Galáctico observaba estos desarrollos con creciente incomodidad. Los Valorian, en particular, estaban desesperados. Su plan había sido humillar a la humanidad, forzarla a arrodillarse. En cambio, habían creado inadvertidamente el ejemplo que todas las especies oprimidas del Consejo señalaban ahora. El embajador Valorian solicitó otra reunión con Jake Morrison. Esta vez, el tono era diferente. No había arrogancia. Había casi súplica. «Detengan esto», demandó. «Están desestabilizando el orden galáctico». Jake lo miró con genuina curiosidad. «¿Desestabilizar? Estamos integrando refugiados. ¿Cómo eso desestabiliza algo? Están demostrando que nuestros métodos son innecesarios. Están haciendo que parezcamos crueles». «Tal vez», sugirió Jake con voz suave, «es porque sus métodos son innecesarios. Y son crueles». El Valorian no pudo refutar eso. Mientras tanto, en la Tierra, las innovaciones continuaban acelerándose. Los Crayovan compartieron técnicas de computación cuántica que funcionaban a temperaturas cercanas al cero absoluto. Científicos humanos
Las combinaron con diseños de circuitos tradicionales, creando híbridos que superaban cualquier tecnología existente. Nicole Carter lideraba el proyecto de investigación conjunta. Trabajar con mentes Cryovan era desafiante. Pensaban en patrones que ella describía como música matemática, flujos de lógica que no seguían líneas rectas, sino espirales complejas. Pero cuando humanos y Cryovan colaboraban, cuando la intuición humana se encontraba con la precisión cristalina Cryovan, surgían soluciones que ninguno había imaginado solo. En las profundidades oceánicas, los proyectos de terraformación Matrix habían creado ciudades submarinas que albergaban a 3 millones de habitantes de múltiples especies. Los humanos aportaban tecnología de presurización. Los Matrix, que evolucionaron en mundos con océanos de metano, aportaban conocimiento sobre construcción en ambientes líquidos extremos. Laura Mitchell descendió en un submarino a visitar Nueva Atlántida, la primera de esas ciudades. Lo que vio la dejó sin aliento. Estructuras bioluminiscentes que los Matrix habían diseñado brillaban en la oscuridad abisal. Jardines de corales genéticamente modificados, resultado de colaboración entre biólogos marinos humanos y expertos en ecosistemas Matrix, creaban oxígeno y filtraban toxinas. Familias humanas vivían en módulos presurizados, de familias Matrix en secciones de atmósfera metano, pero compartían espacios comunes en zonas de transición, donde podían interactuar a través de paredes transparentes, pantallas de traducción y sistemas de comunicación que convertían señales químicas, Matrix, en palabras humanas y viceversa. Los niños, como siempre, adaptaban más rápido. Pequeños humanos aprendían a leer las fluctuaciones de color en la piel Matrix que indicaban emoción. Crías Matrix memorizaban expresiones faciales humanas. Tony Harris documentaba todo esto para el archivo histórico que estaba compilando. Su proyecto, que llamaba Memorias de Integración, capturaría este momento desde 1000 perspectivas diferentes. Entrevistó a una anciana Shentari que había perdido a 43 miembros de su colmena en la guerra que destruyó su mundo. Ella le dijo algo que lo marcó. En mi mundo, cuando perdías tu colmena, morías. En el aislamiento era muerte. Aquí, los humanos me ayudaron a encontrar una nueva colmena. No de mi especie, pero sí de mi corazón. Entrevistó a un adolescente humano que había crecido en un vecindario mixto. El chico hablaba 3 idiomas alienígenas con fluidez y consideraba normal tener amigos que respiraban metano. Esta es mi generación, dijo el joven. No vemos alienígenas, vemos personas. ¿No es así como debería ser? Ryan Phillips presentó los resultados de los reactores de fusión híbridos. La energía que generaban era tan abundante que el concepto mismo de escasez energética estaba volviéndose obsoleto. Y con energía ilimitada, casi cualquier problema técnico podía resolverse. Desalinización masiva de agua, síntesis de alimentos, control climático. Todo se volvía posible. Pero Amy Rodríguez advirtió en sus informes sobre un peligro diferente: la complacencia. No podemos olvidar que esto comenzó como crisis, escribió. Debemos mantener la urgencia de ayudar, incluso cuando la crisis pase. La presidenta Campbell leyó esas palabras y las tomó en serio. Instituyó programas permanentes de intercambio cultural, fondos dedicados a investigación conjunta, leyes que protegían los derechos de todas las especies en territorio terrestre. La Tierra no volvería a ser solo humana, y eso estaba bien. En la Estación Espacial Internacional, Chris Bennett coordinaba el siguiente paso: extensión del modelo terrestre a todas las colonias humanas en el sistema solar. Marte recibiría el siguiente 1.000.000 de refugiados. Las lunas de Júpiter estaban preparando hábitats. Incluso Venus,
donde solo existían estaciones orbitales, estaba desarrollando capacidad. El séptimo mes trajo consigo una crisis que nadie anticipó, pero que paradójicamente fortaleció todo lo construido. Un brote de enfermedad cruzó la barrera entre especies, algo que los modelos de bioseguridad habían considerado imposible. Un virus mutado de origen luminos, que normalmente solo afectaba a su especie, había evolucionado en los nuevos ambientes terrestres. Ahora infectaba tanto a luminos como a humanos, provocando fiebres severas y daño neurológico. En cuestión de días, 20.000 casos confirmados. En una semana, 50.000. El pánico era comprensible. Algunos grupos humanos exigieron cuarentenas forzadas de todos los luminos. Algunos luminos, traumatizados por memorias de persecuciones en sus mundos originales, comenzaron a hablar de escape. Diana Hughes vio cómo meses de construcción de confianza amenazaban con colapsar en horas. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La doctora Sarah Kim en Seúl identificó la estructura del virus en 12 horas. No trabajó sola. Un equipo de médicos humanos y xenobiólogos luminos colaboraron en tiempo real, compartiendo datos sin restricciones, sin preocupaciones de propiedad intelectual, sin demoras burocráticas. El investigador luminos llamado Koreth aportó conocimientos sobre la biología viral de su especie que ningún humano poseía. Sarah Kim aplicó técnicas de terapia genética humana que ningún luminos había considerado. En 36 horas tenían un tratamiento experimental. En 48, estaba siendo probado simultáneamente en voluntarios humanos y luminos. Funcionó. No perfectamente. La tasa de efectividad era solo del 65%. Pero era un comienzo. Y cada hora que pasaba, el tratamiento mejoraba mientras más equipos se sumaban al esfuerzo. En Beijing, un laboratorio dirigido por Chris Bennett sintetizaba el tratamiento en cantidades masivas. En Nueva York, Daniel Torres coordinaba la distribución global con una eficiencia que habría sido imposible sin la infraestructura logística desarrollada durante la integración de los refugiados. En 72 horas, todos los infectados estaban recibiendo tratamiento. En una semana, la tasa de mortalidad había caído a menos del 1%. María Santos observó algo crucial durante la crisis. En su escuela integrada, los niños no habían mostrado el pánico de los adultos. Cuando un compañero luminoso se enfermó, sus amigos humanos lo visitaron en cuarentena usando trajes de protección. Cuando una niña humana fue hospitalizada, sus compañeros de clase Shentari crearon dibujos colectivos para decorar su habitación. Los niños no veían la enfermedad como razón para división. Veían sufrimiento que requería compasión. Esa generación, pensó María, será extraordinaria. Kevin Wright había estado diseñando su proyecto más ambicioso cuando la crisis golpeó. Una ciudad completamente integrada en las montañas rocosas que albergaría permanentemente a 500.000 de seres de 8 especies diferentes. El brote no detuvo el proyecto. Lo aceleró. Los diseños ahora incluían sistemas de bioseguridad avanzados, zonas de cuarentena automatizadas, laboratorios médicos en cada distrito. La ciudad, que llamarían Puente Estelar, sería la primera metrópoli verdaderamente interespecies diseñada desde cero. Laura Mitchell supervisaba la construcción mientras simultáneamente gestionaba las operaciones de respuesta a la crisis. No dormía más de 3 horas por noche. Sobrevivía con cafeína y determinación pura. Un día, mientras revisaba planos de sistemas de ventilación que permitirían a 5 especies diferentes respirar en edificios adyacentes, un ingeniero Matrix llamado Voxnal se le acercó. ¿Por qué hacen esto?, preguntó con genuina confusión.
Esta crisis demuestra que integrar especies es peligroso. Podrían usar esto como razón para separarnos. Sería más seguro. Laura lo miró cansada pero sin vacilar. Más seguro no significa mejor. Y francamente, la seguridad total es una ilusión. Vivir siempre tiene riesgos. La pregunta es si vale la pena el riesgo. Y esto, definitivamente vale la pena. Boxnall no dijo nada más, pero volvió a su trabajo con renovada determinación. Tony Harris estaba en el hospital cuando Corrett, el investigador Luminos que había sido crucial para desarrollar el tratamiento, finalmente colapsó por agotamiento. El alienígena había trabajado 90 horas continuas sin descanso. Cuando despertó 12 horas después, encontró a Tony sentado junto a su cama. ¿Por qué está aquí?, preguntó Corrett. Soy solo un refugiado. Estoy haciendo lo mínimo que debo por el refugio que me dieron. Tony sacudió la cabeza. No eres solo un refugiado. Tú eres un médico brillante que salvó miles de vidas. Eres un héroe. Y te sentarías junto a la cama de un amigo si estuviera enfermo, ¿verdad? Bueno, yo estoy haciendo lo mismo. Corrett no tenía glándulas lagrimales, pero sus órganos bioluminiscentes pulsaron en el patrón que los humanos habían aprendido a reconocer como emoción profunda. Nicole Carter publicó un análisis fascinante sobre la crisis. El virus había mutado precisamente porque humanos y Luminos vivían en proximidad. Pero la velocidad de la respuesta médica también fue posible precisamente por esa proximidad. En un escenario donde las especies estuvieran segregadas, escribió: la identificación del virus habría tomado semanas. La colaboración en el tratamiento, meses. Habríamos perdido cientos de miles de vidas. La integración nos salvó. Era una lección que el Consejo Galáctico no podía ignorar. Ryan Phillips recibió una comunicación inesperada. Científicos de 3 especies diferentes, que no tenían conexión con la Tierra ni con los refugiados, y solicitaban acceso a los datos del virus y del tratamiento. ¿Compartiremos?, preguntó a sus superiores. La respuesta fue inmediata. Por supuesto. La ciencia médica debe ser universal. Los datos fueron liberados sin restricciones. 48 horas después, laboratorios en 50 mundos diferentes estaban estudiando el caso, aprendiendo de la respuesta terrestre, preparándose para sus propias posibles crisis. La humanidad estaba compartiendo sus lecciones con la galaxia. Amy Rodríguez notó algo en los datos de salud mental. Los niveles de estrés postraumático entre los refugiados habían disminuido significativamente. Terapeutas humanos y alienígenas estaban aprendiendo unos de otros, desarrollando técnicas híbridas que funcionaban mejor que los métodos tradicionales de cualquier especie. Un terapeuta Solitax descubrió que la meditación guiada humana ayudaba a sus pacientes con traumas de guerra. Una psicóloga humana aprendió técnicas de procesamiento de memoria Shentari que revolucionaban el tratamiento de PTSD. El sufrimiento compartido estaba creando sanación compartida. Marcus Stone reabrió su restaurante después del cierre temporal por la crisis. La primera noche, cada mesa estaba llena. Humanos y alienígenas cenando juntos, celebrando haber superado la tormenta. Un padre humano llevó a su hija de 6 años. En la mesa vecina, una familia Matrix con sus crías. Las niñas se saludaron con los gestos de amistad que habían aprendido en la escuela integrada de María Santos. Marcus observó la escena y supo que habían ganado algo invaluable. No solo habían sobrevivido una crisis, habían demostrado que la integración no era frágil. Era resiliente. Jake Morrison transmitió un informe al Consejo Galáctico. No era defensivo ni apologético. Era factual. Enfrentamos una crisis de salud pública. Respondimos con ciencia, colaboración y compasión. Resultado: mínima pérdida de vidas, máximo aprendizaje.
El embajador Valorian recibió el informe en silencio. Cada palabra era un recordatorio de su fracaso. Y el castigo que diseñaron había transformado a la humanidad en un modelo que amenazaba todo su sistema de control. El 10º mes trajo visitantes inesperados. Delegaciones de 16 especies diferentes solicitaron permiso para visitar la Tierra, no embajadores oficiales del Consejo Galáctico, sino representantes de grupos de refugiados en otros mundos, activistas que luchaban por derechos de desplazados, científicos que querían estudiar el modelo terrestre. La presidenta Lisa Campbell aprobó todas las solicitudes. Diana Hughes organizó un programa de visitas que se convirtió en la conferencia más importante del año. Representantes de especies que nunca se habían hablado entre sí, ahora compartían experiencias en salas de conferencias terrestres. Una delegada Cretan, cuya especie había sido desplazada por guerras coloniales Valorian, lloró abiertamente cuando visitó Nueva Esperanza en Detroit. Mi pueblo ha sido refugiado por 40 años, dijo. Vivimos en campos de contención, no en comunidades. Veo lo que ustedes lograron en meses, y me pregunto por qué el Consejo nos negó esto durante décadas. La respuesta era obvia pero dolorosa. El Consejo Galáctico prefería el control a la compasión. Los refugiados controlados eran dependientes. Los refugiados empoderados eran impredecibles. Un científico tal Moore quedó fascinado por los programas educativos de María Santos. En mi mundo, dijo, la educación se usa para reforzar división. Ustedes la usan para construir puentes. María lo llevó a su aula. Le mostró a niños humanos y Gentari resolviendo juntos problemas de física, usando tanto lógica lineal humana como pensamiento colectivo, Gentari. Le mostró a adolescentes Matrix y humanos debatiendo filosofía, desafiando las suposiciones de ambas culturas. Esta es la inversión más importante que hicimos, le dijo María. No en tecnología o infraestructura, en educación. Porque estos niños crecerán sin los prejuicios que limitan a nuestras generaciones. Kevin Wright guió a un grupo de arquitectos alienígenas a través de Puente Estelar, que ahora albergaba a 200.000 habitantes permanentes. Los visitantes quedaron asombrados por los sistemas integrados que permitían a especies con necesidades biológicas radicalmente diferentes vivir literalmente puerta con puerta. ¿Cómo convencieron a su población de aceptar esto?, preguntó un arquitecto cuya especie aún segregaba a refugiados en campos. Kevin sonrió. No convencimos a todos. Hubo resistencia. Todavía hay resistencia. Pero mostramos beneficios. Demostramos que la diversidad trae innovación. Y sobre todo, apelamos a algo más profundo que interés propio. Apelamos a quienes queremos ser como especie. Laura Mitchell presentó datos económicos que silenciaron a los escépticos. El costo de integrar 6 millones de refugiados había sido masivo, equivalente al 3% del PIB global por año. Pero el retorno económico ya superaba el 8% anual, gracias a innovaciones tecnológicas, expansión de infraestructura y nuevos mercados. No fue caridad, explicó. Fue inversión, en personas, en conocimiento, en futuro. Pero los números no captaban la historia completa. Tony Harris compartió testimonios personales que hicieron más que cualquier estadística. Un veterano humano con PTSD severo, que encontró propósito ayudando a refugiados luminos a adaptarse. Un músico solitax que había perdido la esperanza. Pero descubrió que humanos apreciaban sus composiciones basadas en frecuencias que la mayoría de especies no podían percibir. Una ingeniera humana desempleada que aprendió técnicas Matrix y ahora lideraba proyectos de terraformación oceánica. Estas son las historias que importan, dijo Tony. Los números muestran que funciona. Las historias muestran por qué vale la pena.
Nicole Carter compartió algo más. Datos sobre innovación científica. Desde la llegada de los refugiados, las publicaciones científicas en colaboración entre humanos y alienígenas habían producido avances en 18 campos diferentes. Medicina regenerativa usando principios Cryoban, computación cuántica con diseños Matrix, psicología aplicada con técnicas Centauri. Cada colaboración multiplicaba las capacidades de ambas partes. Solas, dijo Nicole. Cada especie tiene límites. Juntas, esos límites se vuelven borrosos. Ryan Phillips demostró los reactores de fusión híbridos en funcionamiento. La energía que producían ahora alimentaba el 40% de las necesidades terrestres. En 5 años, proyectaba, la Tierra sería completamente independiente de combustibles fósiles. Y compartiremos esta tecnología libremente con cualquier especie que la quiera, añadió. Porque el progreso de uno debería ser el progreso de todos. Esa declaración generó ondas de choque en el Consejo Galáctico. Tecnología de esa magnitud normalmente se vendía, se controlaba, se usaba como herramienta política. Los humanos simplemente la regalaban. Amy Rodríguez organizó una cumbre sobre salud mental y trauma. Terapeutas de 12 especies diferentes intercambiaron métodos. Descubrieron que el trauma, aunque experimentado diferentemente por cada biología, compartía patrones universales. El aislamiento empeora el trauma. La comunidad lo sana. Esa lección, dijo Amy, es universal. No importa si tienes 2 ojos o 6, si respiras oxígeno o metano. La conexión cura. Marcus Stone abrió una segunda ubicación de su restaurante, esta vez en Marte. El día de la inauguración sirvió a 300 comensales de 9 especies diferentes. El menú había crecido a 120 páginas. Un crítico culinario humano escribió: Stone no solo sirve comida, sirve experiencia de unidad. En un mundo dividido por 1000 diferencias, su restaurante demuestra que el placer compartido de una buena comida trasciende cualquier barrera. Jake Morrison recibió una comunicación privada del embajador de una especie menor del Consejo, los Fentar. Queremos replicar su modelo, decía el mensaje. Pero el Consejo Galáctico nos lo prohíbe. Ayúdenos. Jake consultó con Lisa Campbell. La decisión fue unánime. Compartirían todo. Planos de construcción, protocolos médicos, programas educativos, estructuras legales. Todo estaría disponible para cualquier especie que quisiera intentar verdadera integración. Los Valorian se enteraron y exigieron que la Tierra detuviera lo que llamaron interferencia en asuntos galácticos internos. La respuesta de Campbell fue transmitida públicamente. No estamos interfiriendo. Estamos compartiendo conocimiento. Si ustedes consideran eso una amenaza, tal vez deberían examinar por qué su sistema requiere ignorancia para funcionar. Fue una declaración diplomática equivalente a una bofetada. Y resonó a través de cientos de mundos, donde poblaciones oprimidas ahora veían a la Tierra como ejemplo y esperanza. Diana Hughes compiló todo en un documento masivo. Integración estelar, el experimento terrestre. 3000 páginas de datos, análisis, historias personales, protocolos técnicos y lecciones aprendidas. Lo publicó en red abierta. Cualquier especie podía descargarlo gratuitamente. En 48 horas, fue el documento más descargado en la historia de la red galáctica. Los Valorian convocaron una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Acusaron formalmente a la humanidad de sedición, de desestabilizar el orden establecido, de promover caos. Jake Morrison asistió a la sesión. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaban representantes de las 6 especies de refugiados que la Tierra había acogido. Cuando los Valorian terminaron sus acusaciones, Jake se levantó para responder.
Pero no habló él primero. Kethnar, el filósofo Methrix, tomó la palabra. «Vine a la Tierra esperando morir», dijo su voz traducida resonando en la cámara del Consejo. «Mi mundo fue destruido. Mi gente dispersada. Creí que nunca volvería a tener hogar. Los Valorian nos enviaron a la Tierra como castigo para los humanos, esperando que nuestro sufrimiento quebrantara su espíritu». Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. En cambio, encontré esperanza. Encontré propósito. Encontré que una especie que el Consejo considera primitiva entiende algo que ustedes han olvidado. Que la fuerza viene de la unidad, no de la división. Que la compasión no es debilidad, es sabiduría. Koret habló después. Cuando la crisis médica golpeó, trabajé con científicos humanos día y noche. No porque me obligaran, porque ellos me salvaron primero cuando llegué aquí muriendo de hambre. La reciprocidad no es transaccional para los humanos, es existencial. Uno por uno, representantes de cada especie refugiada testificaron. No hablaron de caridad recibida, sino de sociedades construidas juntos, de innovaciones logradas en colaboración, de futuros que parecían imposibles ahora haciéndose realidad. Cuando finalmente Jake Morrison habló, sus palabras fueron simples. Ustedes nos dieron 6 millones de refugiados como castigo. Nos guió la compasión, no la crueldad, y en ese proceso nos dieron el regalo más grande posible. Nos mostraron quiénes podemos ser. Les agradecemos por eso. El sarcasmo era evidente, la verdad también. El Consejo Galáctico no tenía respuesta. Las acusaciones de sedición se archivaron silenciosamente. Pero el mensaje había sido enviado. La humanidad no se disculparía por ser compasiva, y no se detendría.